Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer, Es obviamente. aplaudir. Y Era este es el para, programa de Tico Tico, señores. era Ahora para vamos a rom- cantar la era, canción de los planetas. era para romper la Vamos, tensión. Karen, tú empiezas. Era para romper la tensión nomás. Acción. Un poco exagerado el aplauso. Hola, somos Karen Y Eric. y ya volvimos a grabar. Al Sí, qué fin. bestia. Han pasado tantos años. Han pasado tantos Han inviernos. pasado tantas cosas en nuestras vidas, pero nos animamos a grabar de nuevo. A continuación, mi compañero. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta suerte de programa que estamos haciendo es contarles un montón de las reflexiones que hemos tenido, tanto en nuestras vidas personales como las reflexiones que hemos tenido sobre el mundo. Como saben, el mundo es un lugar muy caótico todo el tiempo, pero especialmente ahora. Y queremos contarles un poco de lo que pensamos sobre eso, de lo que pensamos de nuestras vidas, de lo que ha ido pasando en nuestras vidas, chismear un rato como es hobby nacional. Y eso, De una, empecemos. de una. Entonces lo primero que vamos a hacer es chismearles un poquito de nuestras vidas. Así que Karen, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu vida últimamente? Este año y medio que no hemos subido ni siquiera nada. Por un momento vi Mi mi vida vida pasa pasar. frente a mis ojos. Ya. Nos mudamos a otro país y ahora estamos, o sea, he pasado mi primer invierno, vi por primera vez la nieve, ustedes van a poder ver la nieve por ahí porque este es como una clase de invernadero chévere en el que Vivimos. No, ahora estamos viviendo. Y no sé, le subí un video sobre mi aceptación a la maestría en lengua yu. La postergué por un montón de cosas que están pasando en mi vida ahora. Y creo que poco a poco con los videos hemos de ir como soltando el chisme. un chismesazo, o sea, la historia completa, pero hasta ahora creo que eso por mi parte, por la tuya. Yo, sí, en una síntesis de un minuto, yo sentía que la última vez, o hace algún año y medio o algo así, mi vida tenía como un rumbo muy claro, muy encaminado, como que, y creo que esa es una de las reflexiones más importantes que he tenido, como que la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, como uno pensaría en la vida, de llegar a B. Mi vida iba de A a B, que era el sueño de mi vida, era básicamente hacer un PhD en Cambridge, con Ha-Joon Chang, que para mí es uno de los economistas más geniales que han existido sobre la faz de la Tierra. Y me aceptaron, y ese profesor iba a ser profesor en el programa, pero me aceptaron en el PhD en Cambridge, pero finalmente, justo cuando yo iba a entrar, él se cambió de universidad, me dio una crisis existencial que se acabó, sigue, ¿no? Pero porque era como, tratas de conseguir algo durante 6, 8 años Y enfocas y alineas toda tu todos vida. los esfuerzos de tu vida. Te levantas y dices, si ese es mi objetivo, ¿a qué hora tengo que desayunar? Por poco, ¿cuántas veces tengo que ir a hacer pipí? O sea, es como todas las cosas de mi vida traté de alinearlas a eso. Y ya otros objetivos como, no sé, como ¿Qué ibas a en hacer Ecuador y después tal. con eso? Ajá. Pero finalmente no logré cuajar, ese sueño dejó de existir de la forma más rara que pude, o sea, ni siquiera ni en el peor escenario pasaba algo así como que dejaba de existir esa posibilidad, así que tratando de pasar esos años replanteándome este año y medio, leyendo todo lo que he podido, como exponiéndome a nuevas experiencias, como vivir literalmente en otro país, que es la experiencia más difícil que he tenido en toda mi vida. La maestría en la London School of Economics, que me acepten en Cambridge, fue ameba al lado de vivir a otro país. De Uno, empezar de cero, diría yo, Uno no ¿no? admira tanto a los migrantes hasta que se da cuenta de lo difícil que es aplastarle reset, no solo a tu vida, digamos, porque empezar desde cero es como, o sea, no suena tan mal como tengo que replantear todo. O sea, en el sentido de ni siquiera estás en cero, estás en menos algo, porque llegas a un lugar en el que en este caso, bueno, si bien algo sabemos de inglés, definitivamente no es tu idioma, ni siquiera sabes cómo funciona el mundo. No, No, y no solo eso, sino como que eres castigado por no saber, ¿no? O sea, como totalmente. que aparte de que estás empezando y estás dándote chance de saber cómo funciona la movida, es como,
hay discriminación, hay un montón de efectos, de consecuencias negativas por malas decisiones que tomaste basado en información que o desconocías o te dijeron mal. Exactamente. Una de las cosas, uno siempre dice, o siempre hay este cliché de que el conocimiento es poder por poco, o una de las cosas que más sirven en el mundo es el conocimiento, pero uno no entiende lo importante que es saber lo más básico. ¿Dónde está un doctor? ¿Cómo funcionan las tiendas? ¿Dónde hay una tienda? Uno no sabe qué tan grande es esto hasta que realmente está expuesto a una situación en la que no saber cosas o no entender cosas, de eso depende toda tu vida. No hay nada que sea más costoso que no saber que no sabes. Algo, yo lo resumiría en algo así. Y no te das cuenta hasta que realmente no sabes lo básico. Entonces, sí, bueno, migrar. Y en toda esta suerte de experiencias, en toda esta suerte de cosas fuertes a las que nos hemos expuesto, que la verdad nunca ni siquiera empecé a imaginar que iba a ser así, creo que como que he tratado de encontrar un nuevo camino, un nuevo rumbo, una nueva meta, un nuevo objetivo o algo así, basado básicamente en cuáles son las cosas que me emocionan más, como descubrirme a un nivel mucho más profundo, mucho más intuitivo y decir, a ver, esto me emociona, esto no, entonces tengo que ir por lo que me emociona, porque si no, no me va a dar ganas de despertarme las mañanas, ¿cacho? Sí, y sabes, sobre todas esas cosas que dijiste, una de las, como los momentos más difíciles es aceptar que estás en un punto que te pusiste aparte, en un punto en el que no puedes ni ir hacia atrás ni ir hacia adelante. Exacto. Ni volver, porque volver Ya no es... ya no es lo mismo, no Ujú. significaría estar en el mismo punto Exacto. del cual saliste. Exacto. Y a veces ni siquiera como avanzar, porque no sabes cómo en ese momento. Exacto. Y lo estás descubriendo y es como frustrante, es desesperante porque quieres salir de ahí rápido, la incomodidad te presiona tanto que tienes dos opciones. O una, tomar decisiones súper aceleradas para tratar de salir de ahí, lo cual te va a hundir más como si estuvieras en una arena movediza y te desesperas por salir y eso solo te hunde más. O tranquilizarte, saber que este es un camino y a largo plazo, que no hay shortcuts, no hay eh, Atajos. atajos, no hay atajos y que debes tener la mente en calma para tomar las mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. Como se darán cuenta, la Karen se está olvidando el español. Ese es un subproducto de toda esta experiencia. Algo que yo creo que aprendí es que las decisiones son, bueno, eso como que ya lo tenía en mi mente desde hace algunos años atrás, que las decisiones son como de tipos de decisiones. Entonces no es lo mismo ir a comprar un chicle en una tienda que hacerte un tatuaje, porque la una es más difícil de revertir que la otra. Pero lo que aprendí en este tiempo es que las decisiones que son como los tatuajes nunca se toman bajo presión. O sea, las decisiones que son como tatuajes, para tomarlas necesitas aislarte un mes, por poco en una casita en una montaña en la que no hay nadie, pensarla hasta el final y de ahí puedes decidir, porque hay decisiones que una vez tomadas no hay vuelta atrás. Como, ajá, exacto lo que dijiste, o sea, no hay como, incluso si tratas de revertirlas y tratas de pagar el precio que implicaría revertir esa decisión, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Claro. Las decisiones que son como tatuajes, nunca, las que son irreversibles o muy difíciles de revertir, nunca se toman bajo presión, en un apuro o corriendo, sino que tienen que tomarse con la mayor claridad posible. Y asumir las consecuencias, asumir la responsabilidad, totalmente. Que también es duro, sobre todo cuando cuando tomas una decisión bajo presión y sale bien o mal, sientes que la responsabilidad al final del día no estuvo totalmente en tus manos. Exacto. Pero incluso ahí tienes que asumir la responsabilidad, porque si no la asumes, no. Si no te victimizas, si no vives como... Y el peso emocional de eso es terrible. Exacto, vives como una víctima que no tiene el poder en sus manos, la responsabilidad en sus manos para tomar decisiones y también salir de esa, o sea, como tomar decisiones distintas para salir del momento en el que te metiste tomando esa otra decisión. Exacto. Ahí podríamos hacer un salto brutal de tema, para no aburrirles, de que así como nosotros estuvimos enfrentados a la encrucijada de, Dios mío, ¿qué acabamos de hacer? El mundo está en esa encrucijada ahora. Creo que cada semana o cada mes que pasa
todos en el planeta decimos, aguanta, 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 ¿qué está pasando? Y con tantas elecciones pasando en el mundo, pero especialmente tanto en Estados Unidos como la que acaba de pasar y en Ecuador que está pasando en estas semanas, meses, uno sí se sienta a pensar que a veces hay decisiones que se toman como muy heurísticamente, como mucho de estas son las 5 o 3 ideas que están en el ambiente y con las que me identifico, voy a tomar X decisión, pero no termina de entender las implicaciones que esas decisiones tienen. Y creo que, bueno, como les dijimos al inicio, ahora estamos viviendo en Estados Unidos y una de las cosas que me doy cuenta es como que cuando dejas de estar sumergido en el agua, ves el agua de manera distinta. Por ejemplo, en la política en el Ecuador yo creo que yo estaba, sin entrar demasiado en detalles, yo estaba muy polarizado. Y ahora que llego a un nuevo país y veo como, sin estar dentro de la polarización, como el mundo y la política, veo lo extremadamente polarizado que está el mundo. Sí. Se está polarizado al punto de que yo en el Ecuador sí tranquilamente dejaba de hablar con gente, dejaba de tener amigos por mis posiciones súper polarizadas. Pero esta es la reflexión crítica, porque creo que casi todos quienes nos ven ahora van a decir, pero obvio, ¿cómo voy a hablar con mi tía facha o mi sobrino hipercomunista? Que son como dos polaridades súper antagónicas. Pero creo que lo crítico ahí es cachar que general, y esto es como algo que hizo que explote mi cabeza en este tiempo en Estados Unidos, y es que mucha de esa polarización se da por la simplificación de temas complicados. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre la auditoría que están haciendo brutal de todas las agencias del gobierno. Entonces, de un lado súper polarizado dice, no, es que esto es ilegal, es anticonstitucional y señala todos los gastos buenos que se están deteniendo, por ejemplo, investigaciones contra el cáncer o darle atención médica a niños en África o cosas así que uno dice, Dios mío, ¿quién frenaría esos gastos? Y el otro lado dice, no, pero es que miren los gastos que estamos pausando y sacan gastos que a veces son muy tergiversados o simplificados de igual, como, se está gastando tanto dinero por poco en condones, y así como se está gastando dinero en obras de Sí, teatro, y es sí. como, ¿por qué la gente debe como financiar obras de teatro? Pero el mensaje de fondo es, ninguno dice lo que dice el otro, o sea, ninguno toma los puntos del otro, solamente hace una simplificación muy caricaturesca de la realidad, la anuncia a todo pulmón, por alguna forma, de alguna forma decirlo, y en base a esa burbuja como que amplifica un segmento de la opinión. El asunto es que en el Ecuador yo estaba tan metido en un lado de la burbuja que me resultaba súper evidente. Es como, si piensas en la tía facha, es como, esa tía facha tiene 50 amigas que todos los días le mandan un mensaje de WhatsApp diciendo, mira estos comunistas que quieren por poco nacionalizar tu cepillo de dientes, o ay, mira estos comunistas que se robaron tanta plata, o ay, mira cómo hacen esto y esto y esto. Y del otro lado el sobrino comunista tiene sus 30 panas diciéndole exactamente lo contrario, mira estos fachos cómo se bajan los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay como esta capacidad de tener un debate como de opuestos. Ya Y en bueno. esa complejidad, solo en esa complejidad, o sea, solo si tú te sientas con esa persona a conversar, pero detenidamente sobre las minuciosidades, sobre los detalles de esas creencias ideologizadas, tú te das cuenta de que puedes tener muchos acuerdos y que puedes llegar Definitivamente. a muchísimos consensos. Es como cuando me he sentado a conversar y cuando tú te has sentado a conversar con estas personas que, que piensan totalmente lo opuesto, cuando ya vamos hilando fino en esos temas, decimos, ay, pero yo sí estoy de acuerdo con esto, solo esta otra cosa es la que a mí me Exacto. conflictúa, esta otra cosa es la que yo pienso que es peligrosa o nos puede llevar a ser Venezuela, nos puede llevar a ser, no sé, Cuba, Venezuela, que es como los típicos comentarios de las personas, y es como, no, a ver, analicemos bien con datos aparte, ¿no? Con cuestiones un poco más objetivas, lo que está sucediendo y desde esa apertura para la discusión poder analizar las cosas. Claro. Desde esa apertura que solamente si es que te libras del odio que están lanzando por todos lados. O sea, ese odio es como un lodazal que todo el mundo está salpicando para todos lados y el que
al que le salpican te lo regresa, ¿me entiendes? Porque se siente molesto de recibir la negatividad en las palabras, en los gestos, en la forma en que lo dices. Y es como, ¿por qué no nos sentamos a analizar con cabeza fría esta cuestión y decidimos lo que es mejor para el país? Y algo que tú decías antes es como que está relacionado con el anterior tema del que hablamos, la, el tomar decisiones a lo loco, que en nuestro caso era migrar. No nos damos cuenta que a veces pequeñas decisiones también tienen un impacto, pero así abismal, desproporcionado, exponencial. Y una de esas decisiones me parece que es el voto. Y que las personas no es hasta este punto en el que estamos en Estados Unidos, en Ecuador también, en otros países Todos los países latinoamericanos, del planeta cada cierto tiempo. en Argentina. No, sí, pero digamos, más Es allá como no de... nos damos cuenta de cuál es el impacto de esa decisión hasta que ya la tomamos y le damos el poder a una persona y esa persona puede hacer lo que se le... incluso irse en contra de las personas que votaron mayoritariamente por él o ella. Yo creo que parte de esta caricaturización de la realidad, esta sobresimplificación de la realidad, es lo que permite, esta falta de como de análisis, de balances críticos que te permiten llegar a estos acuerdos súper básicos y evidentes, es justamente lo que hace que vivamos la política y el planeta de manera tan extrema como la vivimos ahora. Es decir, creo que esto ya nos pasa demasiado, pero es como estoy harto de vivir momentos históricos porque es como ya tengo 5 al año, brother, es como... Ay, como, ya es como ya, bueno. Ay, ya acaba de pasar tal cosa, el momento más, por poco, acaba de ser el verano más caliente de la historia, cada año. Es como, es el invierno más frío de la historia, cada año. Es como, es que nunca había habido una crisis económica como en el 2008 así tan heavy o como la que acaba de pasar en Asia. Una recesión. Es como, ya, cada La rato, caída de la otra cosa bolsa. histórica. Pero siento que la razón por la que vivimos en, Dios mío, tantos momentos históricos y cosas tan... O sea, hay como una volatilidad increíble en todo en nuestro mundo actualmente. Es porque de una u otra manera estos medios, esta suerte de medios acelerados de comunicación que tenemos digitales, que nos permiten acercarnos, pero a fracción de segundos, o sea, saber qué pasa en África en un minuto, cuando antes nos tomaba 50 años, si es que algún día se veíamos, que en teoría deberían permitirnos acercarnos al otro, como generan tanta abundancia de comunicación y tenemos que simplificarlas de alguna forma, en realidad solo nos llevan a desentendernos más y como a polarizarnos más y hacer que como tratamos de como navegar en ese caos, terminamos tomando decisiones o entendemos el mundo de maneras mucho más simplificadas que solo aceleran la volatilidad de todo. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que sea como... No, o sea, como, no digo balanceado en términos de ni chicha, ni limonada, ni izquierda, ni derecha, sino balanceado en términos de, por ejemplo, cuando piensas en los impuestos, llegar a un argumento así sea extremo, pero que considere todas las variables. Exacto. O lo mismo con, yo que sé, el clima, o lo mismo con el empleo, lo que sea. Es como que cada vez estamos divididos más, porque terminamos caricaturizando al otro extremo y sobresimplificando la realidad. Y yo creo que parte de lo que cuando planteábamos por qué era importante hacer estas como conversaciones, es tratar de ir en contracorriente, en el sentido de tratar de tener una visión súper crítica de la realidad, pero de toda la realidad, no solo como de una arista de la realidad. Y así mismo ser como súper críticos de nosotros. No, y no solo eso, sino igual, o sea, uniéndola a la anterior conversación que teníamos sobre nosotros, porque yo creo, yo soy fiel creyente de cómo es en lo micro, es en lo macro. Totalmente. Y es como, nosotros teníamos que tomar decisiones y todo. Y algo súper importante de lo que tú dijiste es que si vas a tomar una decisión tienes que sentarte un mes en una montaña, no sé qué. Meditando. Y lo que quería yo decirte es que a veces también debemos aceptar que ciertas decisiones las vamos a tomar con X cantidad de información y que hay Y cantidad de información que la vamos a desconocer. Sí. Y que ese reconocimiento de lo que no sabes te permite también tener la humildad para no lanzar comentarios disparatados, afirmaciones disparatadas, afirmaciones basado en esa escasa información que conoces. Uh-huh.
Y claro, tener conversaciones justamente para enterarte también, ¿no? Para Sí. saber la perspectiva del otro, para saber esa información de la que no tienes idea porque no vives esas otras realidades, las realidades del campo, las realidades de la ruralidad, nosotros mismos, desde Ujú. Ecuador, tomando decisiones basadas en una realidad estadounidense que no teníamos ni idea de qué se trataba. O sea, cuando tú ves este caso de Luigi Mangione desde Ecuador, no tienes, no Ni es que idea, es no imposible que tienes ni puedas tener idea. idea si nosotros recién nos enteramos aquí de lo que los seguros médicos se tratan, ¿no? Que sin O que, sea, de la salud, de los costos, de las estafas o sea, es como de tan las que es sujeto increíble. la gente Sí. y en una cuestión tan delicada como la salud, ¿no? Sí, creo que una de las cosas que más, así como highlights de aprendizaje es que no me había dado cuenta de que habíamos tenido una vez, es la humildad que se deriva de reconocer que no sabes que no sabes. Uno siempre dice, ay, Sócrates, que, ay, momento, segundo aburrido del podcast, no mentira. ¿Por qué Sócrates era reconocido como la persona más sabia en la antigua Grecia? Cuando Sócrates decía que no sabía nada. Es una cosa que te enseñan en el colegio o en la escuela y dices, ah, sí, un viejito aburrido más La que frase caminaba en bata en medio icónica de... que Ah, dices, nadie ajá, recuerda ni que entiende. la gente tiene pegada en la pared y no sabe por qué rayos, ajá, solo sé que nada sé. Ujú. Pero cuando vas avanzando y dices, loco, se supone que yo sabía cosas. O sea, yo se supone que estudié economía. Se supone que tengo una maestría en economía en la London School of Economics, que suena fancy y bien. No tenía ni idea de No, todas las no. cosas, de cómo Es que funcionaba es la otro economía mundo, acá. es que es otra cosa. O sea, pero es como, hay que ser, en el fondo, ahora siento que siempre, de una u otra forma, tengo una suerte como de humildad, porque digo, voy a hablar de cosas Que no y estoy aún seguro. así, lo que sé ahora, solo sé que no sé un montón de cosas sobre esto. O sea, solo sé que puedo tener algunas certezas, medianas certezas, pero solo sé que no sé un montón de No, y cosas. a mí me gustaría que las personas que están dirigiendo los países, que son los que toman decisiones ya por toda la población, se sentaran un minuto a decir, como a reconocer todas las cosas, las falencias o los huecos de información y a decir, bueno, vamos a recopilar esa información y basados en esa información vamos a hacer la política pública, pero al menos aquí en Estados Unidos la cosa es como O sea, en general en el mundo, la totalmente... polarización lleva a la sobresimplificación y la sobresimplificación lleva a la toma de medidas extremas no balanceadas, de los dos polos diría, o sea, desde el nacionalicemos todo al privaticemos todo y destruyamos el Estado y solidifiquemos El Estado no absolutamente el sirve Estado, o el o el Estado es Estado lo único. es la única solución. O el sector El privado no privado. sirve, o el sector privado es la única solución. Es como, si algo nos enseñan, por poner el minuto económico del programa, los procesos de desarrollo más acelerados, como todo el mundo, por ejemplo, el libro de Milley tenía Singapur en la portada como la muestra del liberalismo económico, 75% de las casas en Singapur son del Estado. Y es Son vivienda como, pública. y por eso no hay un drama de gente viviendo en la calle. Entonces es Claro. como uno de los países que tienen la vivienda pública más grande del planeta es considerada el mejor ejemplo de liberalismo. Y es porque la mejor forma de tomar decisiones es tomar decisiones pensando y balanceando los extremos y entendiendo cuál es el punto de equilibrio ideal para tus condiciones reales dadas en ese punto histórico. No puedes imitar al 100% a nadie. Eh, No, igual pero, en la vida personal. pero esta idea de, sí, pero yo creo que algo que puede ser como el antídoto en alguna medida a esta sobresimplificación y caricaturización de la realidad que nos debe hacer a vivir tiempos tan volátiles y extremos es como tú decías, aceptar con humildad la ignorancia. O sea, reconocer que no sabemos, no tenemos ni idea que no sabemos un montón de cosas. Y esto me lleva como a mi siguiente reflexión sobre la vida y todo, ¿no? Y es que a veces para tomar ciertas decisiones o para, no sé, como pensar tu vida y continuar con tu vida, estamos esperando tener las condiciones perfectas, toda la información Sí, para tomar decisiones. Y eso es como, eso es imposible. Hay que aceptar que simplemente hay que saber vivir con eso, con ese aprendizaje, ¿no? O sea, y sobre todo contándoles un poco sobre mí, sobre algunas cosas que me han pasado. Pasé tantos años
deprimida unos 2 o 3 años, pero sí re deprimida porque no tenía un norte, porque no tenía un sentido en mi vida. Y ahora creo que también te pasó un poco a ti, ¿no? O sea, como al desubicarnos del entorno en el que estábamos, reubicarnos en un entorno totalmente diferente, es como perder el norte y perder mucha información y aún así tener la obligación de continuar viviendo y de continuar a pesar de saber que no eran las condiciones ideales y que más bien tener muchísima paciencia y como paciencia y también los métodos adecuados para conseguir la información que te permita continuar. O sea, ¿me entiendes? Como para Sí, ir tejiendo la información que vas teniendo y, e ir capitalizando, incluso si esa es una palabra adecuada para este contexto. sí, hay una historia que me encanta de el mundo zen que dice algo así como que cuando que un brother se acerca donde estos maestros que meditan toda su vida en una montaña y le dice, quiero aprender el mundo. Y le dice, quiero aprender, yo qué sé, los secretos del universo. Y el maestro le dice como, no puedo enseñarte nada porque tu vaso está muy lleno. En el sentido de, ya crees que sabes todo. En realidad, si crees que sabes todo, no te puedo enseñar nada. Y eso tiene dos lados. El uno es como, no hay nadie que esté más lejos de la verdad o el conocimiento, lo que sea, que quien ya cree que llegó a la verdad, uno. Exacto. Y dos, es que después de que dices, solo hay tantas cosas que no sé, empiezas realmente a tener la capacidad de aprender. Y eso creo que es como que un poco lo Pero que es como nos ha ese, colitado aquí. sí, Como solo sé que no tengo idea de cómo funcionan los arriendos, voy a tener que empezar a leer un chingazo de eso, voy a tener que entrar a foros en Reddit a aprender un chingazo de eso. Solo sé que no sé qué comida es buena aquí o cuáles son los problemas de la comida aquí, que es sobreprocesada. Eso es algo que nunca era un problema en Latinoamérica o en gran parte del mundo. Uno no entiende el nivel de problemas. Yo ni siquiera sabía que era el ¿cómo es microbiome? No sé cómo, la microbiota. No sabe, nunca hablas en Ecuador de qué es la microbiota, porque la tendencia es a que esté bien, porque comes papas que hace un mes estuvieron en la tierra. Aquí exacto. estas cosas son tan indispensables de entender, pero solo cuando dices, no tengo idea ni siquiera de cómo se come aquí, no tengo idea de cómo conseguir lo básico que es, comer y no encontrar un lugar para Agua, vivir, agua segura. uno no sabe. Yo no sabía que las ppm, las partes por millón del agua, eran indispensables de medir en los lugares en los que vives. Porque, bueno, quizás en Ecuador también eso sea un problema, pero en Ecuador era No como, idea. yo no sentía que tomaba agua del grifo y me hacía mal. Aquí realmente empecé a sentir eso y empecé a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es las partes por millón? ¿Qué es la acidez y la alcalinidad del agua? Ujú. ¿Qué es el pH del agua? Cosas que uno dice, ¿por qué voy a pensar en No, Ecuador? y aún así, y aunque tengas toda esa información que busques y hagas el research y le preguntes a las personas y todo, vas a cometer errores. No, No, y tienes que saber eso y también debes como aceptarlo y correr los riesgos que hay que correr. Es decir, nosotros nos habían advertido algo sobre seguros médicos y al final del día cometimos un montón de errores con respecto a eso, que terribles errores. terribles errores y eso que es como tratamos de investigar, ¿no? Claro, siempre, sí. Y es parte de la vida, o sea, hay que aceptar que ese tipo de cosas son parte de y son las que también te ayudan a tener aprendizajes mucho más, como mucho más vívidos en tu Ujú. mente, en tu memoria, en tu conciencia. Sí, también creo que he aprendido a valorar los errores como de una forma súper distinta. En el sentido de Mm, que yo siempre pensaba que la calidad de las decisiones está determinado en función de cuántos puntos de información tienes. ujú, Que de una u otra forma los puntos de información es como que son un mapa del camino. ujú, Entre más puntos de información tengas, ujú, mejores decisiones puedes tomar. ujú, ujú. Pero algo que, pero yo siempre he sido de la naturaleza de que cometí un error y me recriminaba 20 años La culpa, por claro. mi culpa, por mi gran culpa. El Que legado decía, del. colonialismo internalizado, no mentira, Claro. pero decía como, ¿cómo pude haber cometido semejante error pasados 5 años? ¿Cómo pude haber cometido semejante error? Pero ahora siento que en esta idea de tomas mejores decisiones en función de más puntos de información tengas, siento que equivocarse es una forma de encontrar puntos de información. Y que en realidad algo que hay que hacer, como que conscientemente ahora digo, tengo que hacerlo, es cometer la mayor cantidad de errores con el menor costo posible lo más rápido posible. Exacto. Entonces digo, bueno, no sé cómo, yo qué sé, se pide un agua, me invento, cómo se pide un café en Estados Unidos. Obviamente uno dice, ay, sí es inglés.
Se supone que hice una maestría en inglés, se supone que ya sabía inglés, pero bueno, pasaron 2 años de eso, entonces como que se me fue yendo la práctica. Y literalmente uno tiene que cometer el error de pedir mal un café para empezar a aprender cómo se pide un café. Por ir a lo básico. O tengo No, es que hay momentos, lugares y como periodos de tu vida destinados a eso. Es como, tú sigues una carrera y las pasantías es el momento en el que tienes que a propósito tratar. Equivocarte. Exacto, o sea, tratar de hacer más ¿Y cosas, qué pasa si me arriesgarte equivoco? más, sin miedo a los errores, porque ese es el momento para cometer errores. Sí, pero entender esta idea de cometo errores porque esa es la forma en la que consigo puntos de información y eso me ayuda a mejorar. Ha cambiado mi perspectiva completamente sobre los errores. Y ahora digo como, por ejemplo, pienso en errores de mi vida. Todos tenemos millones de errores, pero como por decir como, en este momento de mi vida mi error fue no haber trabajado más duro. Y ahora digo, y todo el tiempo me recriminaba, ay, ¿por qué no me concentré más en eso? ¿Por qué no trabajé más duro en eso? Pero ahora digo como, eso es lo que me permitió ahora saber que tengo que hiperenfocarme en determinado número de cosas y trabajar más duro en otras. Sí, pero como que el reconocer esto, por esto aprendí esto, reconocer el aprendizaje me permite como perdonar. Sí, y sin eso no puedes continuar. O sea, es como el momento en el que procesas el error, lo internalizas, lo incorporas y lo sueltas porque ya cumplió toda su tarea en tu vida. Ahí es cuando puedes seguir avanzar al siguiente nivel, al siguiente error, a la siguiente etapa de tu vida, ¿no? Que es también lo que estamos tratando de hacer ahora. Hay una frase, solo para cerrar ya este segmento de reflexiones super deep, ¿no? Cuando yo estaba en la maestría, hay un profe de desarrollo, cuyo apellido era Okubay, creo, Arquebe Okubay, creo, y él decía cuando analizó un montón de procesos de desarrollo, y él decía al final del día que la forma de desarrollar los países se puede sintetizar en una frase, que en ese entonces la leí, pero ahora sí la reentiendo en mi vida. Y la frase en inglés es failing better, como fallar mejor. Ajá. Como, sí, me jalé en esta cosa, no trabajé lo suficientemente duro, o me jalé en esta cosa, tomé una decisión idiota. Yeah. Sé que voy a volver a tomar decisiones idiotas, y sé que voy a seguir tomando malas decisiones, pero cada vez lo voy a hacer mejor. Pero al menos esto lo aprendí. Sí, aprendí esto y voy a mejorar. ¿La jodí? Check. Dejé de publicar videos, dejamos de publicar videos un año porque jeje, la vida, no, mentira. Jeje, el perfeccionismo. Ajá, y como que nos equivocamos un montón y nos vamos a seguir equivocando, sí, pero cada vez va a ser mejor. Y lo importante también es continuar, o sea, es como, sí, cometimos un montón de errores. Hay mucha gente que, por ejemplo, desde el punto de vista occidental, exitosa, empresarios, que le ves ahí como muy alto. La serie o la cantidad de empresas que han puesto y que han fallado, por ejemplo, es como, pero esa parte no la ves. Por eso es que cuando cumples, o sea, cuando tienes un error o una falla, solamente si te quedas ahí va a ser considerado como el fracaso. Pero si continúas y en algún momento esos aprendizajes te llevan a romperla, ya no. Yo lo que iba a decir ahí, solo como spoiler para el próximo capítulo, para no contarles todo el universo. La gente, es que también existe el otro desequilibrio, que es la gente que tiene un error y después sobrecompensa. Que esa ha sido la balanza de mi vida. Por ejemplo, en algún punto de mi vida no trabajé lo suficientemente duro en algo, después sobretrabajé increíblemente duro en algo. Claro. Es como, y después es que si no sobretrabajé tanto que después subtrabajo, y después sobretrabajo. Es que entonces, si no conoces los dos extremos, si no conoces los dos extremos, no conoces dónde está el medio. Sí. O sea, si tú solamente vieras esta parte de la mesa y no vieras la otra parte de la mesa, ¿cómo sabes dónde está el medio? Exacto. ¿Cómo sabes dónde está el equilibrio en tu vida? Totalmente. Entonces, creo que es algo como que muy intuitivamente hacemos, sobrecompensamos, pero es como para cachar hasta dónde puede ir el otro extremo. Sí. Y después decir, no, aguanta. No era tan allá el equilibrio. Sí, eso pasa en el mundo en todo. Como decíamos, el mundo es cada vez más inestable, cada vez más radical, cada vez más volátil. Y eso nos pasa en todo.
las relaciones entre hombres y mujeres, como el hiperpatriarcado de gran parte de la historia de la humanidad, la La superrevelación super radicalización y del de feminismo, algunos de de alguna algunos, parte del feminismo, ajá, de otras cosas, y de algunos después como eso movimientos. ahora está llevando en el mundo a la sobrevalancha de hombres que votan por la extrema derecha, porque Exacto. sus oportunidades económicas, bla, 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 que podemos hablar en otro capítulo. Deberíamos hablar Sí, sobre así que... una jornada económica sobre la votación y las cifras y la psicología detrás, Y ¿no? cómo el sobrecompensar a veces lleva a la radicalización opuesta. Sí. Y sí, esa frase de... Bueno, sí, para no embalarnos Sí, esa frase que ya no demasiado. me acuerdo. No, la frase era algo así como que cuando el nuevo mundo está naciendo y el otro no termina, y el viejo mundo no termina de morir, ahí se generan los monstruos y es como, ya bueno, pero ¿cuándo nace el nuevo mundo? Porque vamos en esta transición entre, ya Dios mío, otro monstruo más. Es como, ¿y cuándo vemos el nuevo mundo? Sí. Y creo que llegas a ese nuevo mundo cuando encuentras cuáles son como estos puntos de equilibrio, este balance crítico que te ayuda a encontrar estos puntos de equilibrio para no sobrecompensar ni subhacer y poder como tener equilibrio, este equilibrio de opuestos que se logra sin sobresimplificar ni caricaturizar la realidad a través de reconocer que no sabemos que no sabemos. Esa es una super síntesis del capítulo, Una pero... oración muy larga, diría. Sí, ahora vamos a preguntar, ahora van las preguntas chistosas de nuestra relación. Karen, ¿te gusta la nieve? No, verán. Lo que vamos a hacer ahora es, ustedes nos van a escribir en los comentarios un challenge para nosotros. Puede ser para Leri, puede ser para mí, puede ser para los dos. Y vamos a escoger como el más difícil de los comentarios. Gusta. Y lo vamos a hacer para... No necesariamente el más difícil, tipo, viajan a la luna, no es... Claro, o sea, más difícil, pero dentro de lo... Vamos a seleccionar uno y les vamos a decir por qué seleccionamos eso. Exactamente. Y vamos a como trabajar en ello hasta el siguiente video, y el siguiente video les traemos como los resultados del challenge. Algo así como, les doy ideas, ¿no? Algo así como, no sé. Medita 4 horas diarias, lee 6 horas diarias, no mentira. Sí, como no comas 2 días. O sea, no es que no comas. O sea, ese es un ejemplo de cosas que les agradeceríamos que no. como ayunas, ¿no? O sea, como para ver tu nivel de consistencia, de disciplina, de productividad o así. Sí, y una de las cosas que aprendí en mi vida y que se refuerza en este periodo es que la mejor forma de seguir haciendo o hacer las cosas que quieres y como el mayor combustible para actuar es disfrutar lo que haces. Así que creo que a una diferencia que sí tenemos ahora con este programa, conversación, lo que sea, es que creo que el objetivo es disfrutar. Es como hacer esto cada semana, disfrutarlo, quizás que algún nieto lo vea, no mentir. Y disfrutarlo. La próxima puede ser vino. Nos pueden poner en los comentarios. Y eso, entonces, chismes de nuestras vidas o... Sí, vamos a... 40 minutos. Entonces, eso es todo por este episodio porque nos recontra mega embalamos, pero ya nos vemos aquí la próxima semana.